Bueno, en este video vamos a hacer una revisión de las principales estructuras entonces implicadas en la organización del movimiento. Lo vamos a ver nuevamente por niveles jerárquicos, nada más que en esta ocasión lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba. En otras palabras, desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. En relación a la médula espinal, ya hemos tenido una clase respecto de su estructura, respecto de su función, respecto de las vías. En esta ocasión vamos a recordar que en el cordón lateral de la médula, es decir, en la porción de la sustancia blanca, vamos a encontrar fibras ascendentes y descendentes. Dentro de las ascendentes con información sensitiva, recordamos la vía espinotalámico que conduce información sobre la sensibilidad del dolor, la temperatura, sobre la sensibilidad a registros placenteros, por ejemplo, de carácter sexual. Luego tenemos la vía espinocerebelosa anterior y posterior que conduce información sobre la sensibilidad propioceptiva relativa a la postura, el movimiento y el tono muscular. En relación ahora a las vías descendentes, tenemos la vía córtico-espinal lateral o la piramidal, ¿no es cierto?, por donde van a ir las fibras que se cruzan a la altura de las pirámides vulvares. Sabemos que el cruzamiento es de alrededor del 70% de las fibras, no todas van a cruzar. Luego tenemos las fibras procedentes del cerebelo, estructuras que vamos a ir incorporando a lo largo de este video, que producen la modulación del movimiento fino, ¿sí?, para el movimiento voluntario y la musculatura esquelética. En la médula espinal, particularmente en la sustancia gris, que ustedes habían recordado, digamos que hemos visto, ¿no es cierto?, en las regiones anteriores donde se encuentra la neurona motora, viene bien marcar cómo esta neurona motora que estamos observando aquí, que finalmente es la que va a inervar el efector, sin embargo, esta neurona motora está recibiendo información de distintas estructuras que proyectan hacia ella. Por ejemplo, la corteza cerebral, que ya vamos a ver en más detalles, estructuras del tronco encefálico, también las regiones intersegmentarias de la médula espinal, fibras propioespinales, los receptores sensoriales musculares, como hemos visto en el video anterior, receptores cutáneos y como si fuera poco, esta neurona motora a su vez va a recibir información de sí misma un poco para valorar cómo va siendo su procesamiento y esto lo hace a través de la célula de Renshaw. ¿Sí? Entonces, esto es para significar cómo la neurona motora está recibiendo la carga de múltiples proyecciones para que se pueda comprender la complejidad del circuito que finalmente intenta alcanzar al efector. Vamos a comprender ahora la participación del cerebelo en el movimiento. Ya hemos visto que es una estructura
que admite una división más allá de los hemisferios cerebelosos. También hay una región más antigua, hay una región más nueva y que va implicando funciones cada vez más complejas desde el equilibrio hasta la posibilidad de participar en la coordinación de movimientos finos. Las funciones entonces están vinculadas justamente a el equilibrio, la regulación del tono muscular, la coordinación, el mantenimiento del equilibrio a través también de las conexiones con el sistema vestibular. Vamos a ampliar un poco también respecto de estas funciones que llegan a ser bastante especializadas a través de las vías cerebelosas, ¿no es cierto?, con los haces ascendentes de la médula y el tallo encefálico, la corteza, el núcleo rojo y el tálamo. Las principales funciones entonces del cerebelo que podemos atribuirle y su participación en la organización del movimiento tiene que ver con la coordinación y el aprendizaje de movimientos. Esto significa que es una estructura que tendría una función más o menos equivalente a un comparador, es decir, lo que hace es comparar los movimientos proyectados que vienen descendiendo desde la corteza cerebral. Se trata de movimientos que obedecen al deseo, a la intención, movimientos voluntarios, movimientos proyectados, que se los compara con los movimientos que realmente se están ejecutando. Esto quiere decir que muchas veces es necesario corregir las discrepancias o las imprecisiones que tiene el movimiento real y poder coordinar además el movimiento con mayor suavidad. Esto se traduce en esto que se llama la función de comparador que tendría esta estructura. También se la asocia con la función de almacenamiento de los movimientos, ya que implica de alguna manera la conservación de la información motora, que luego puede ser actualizada y que va también a participar en la iniciación de un movimiento aprendido o con mayor precisión. La función esencial, entonces, del cerebelo a registrar es coordinar mediante una acción sinérgica toda la actividad muscular, refleja y voluntaria. De este modo, fíjense que la estructura pareciera que gradúa y armoniza el tono muscular y mantiene la postura corporal, que se darán cuenta la importancia que tiene esto para el movimiento, ¿sí? Sobre todo posibilitando movimientos voluntarios como la marcha, para que estos puedan ser suaves, secuenciales, con precisión y sobre todo con economía de esfuerzo. Es interesante también conocer el aporte de esta estructura en la organización del movimiento a través de las manifestaciones clínicas que produce. Algunas ya hemos hecho referencia, como la hipotonía, la ataxia o incoordinación, que se trata de una asinergia entre los músculos flexores y extensores que pareciera no ponerse de acuerdo, y esto se va a traducir en movimientos bastante imprecisos o de poca coordinación. También como manifestación clínica pueden aparecer dificultades posturales y alteración en la marcha.
con dificultad a veces para poder sostenerse en pie adecuadamente, lo que implica que muchas veces se aumente la base de sustentación abriendo las piernas como una forma o un intento de poder mantenerse de pie. También pueden aparecer temblores, disartria, que es una alteración en la coordinación, pero de los músculos que están implicados en el habla, que son más de 110 músculos que están presentes. Imagínense ustedes la coordinación que debe haber al modo de una orquesta que debe ejecutar con muchísima precisión para poder hablar correctamente. También se suele observar nistagmo, que son movimientos oculares espasmódicos que van a dificultar la normal exploración visual. Una sintomatología también muy presente o muy tenida en cuenta en el examen neurológico es la diasdia dococinesia, que es una dificultad para realizar movimientos alternantes y rápidos, como por ejemplo estar dando vuelta, extendiendo las manos, ¿sí? Y dar las vueltas a las manos de un modo alternando, palma para arriba, palma para abajo, y hacerlo de un modo rápido. Los músculos también pareciera que no trabajan de forma armoniosa y se pierde la correcta secuenciación, pareciendo que se descompone el movimiento. Un ejemplo sería visualizado en una prueba clínica donde se le pide al paciente tocar la punta de su nariz con el dedo índice de la mano, pero manteniendo la mirada fija en un punto al frente, en un punto que está recto, pero manteniendo la mirada fija. De manera de que no tiene el apoyo visual para coordinar el movimiento y de esta manera se hace más dependiente del aporte de esta estructura. Bueno, como manifestación clínica existen muchas pruebas que permiten reflejar esta incoordinación. También existen las pruebas clásicas a veces que implica caminar taco punta, ¿no es cierto? O pruebas de equilibrio. Bien, una serie de pruebas que incluso algunas de ellas se tomaban antiguamente como parte de los controles de alcoholemia. Se trataba de pruebas de equilibrio o pruebas de coordinación como para tener alguna referencia de un conductor que haya consumido alcohol y no esté en condiciones de manejar. Pero bueno, hoy en día esto ya no se hace así, como todos sabemos. Resulta interesante, no obstante, para ver las manifestaciones clínicas que podemos esperar del cerebelo, que de esta forma nos informa de cómo participa en la organización del movimiento, lo vemos a través de un relato de un caso clínico que lo pueden encontrar ustedes en la bibliografía de Snell, donde allí se habla de una mujer de 56 años que acude al neurólogo por diversos síntomas, entre ellos, fíjense, marcha irregular, tambaleante, lo que a algunos le daría la impresión como de una borrachera, más o menos, tendencia a desviarse hacia la derecha al caminar. También la familia había notado dificultad para mantener el equilibrio, en especial cuando estaba de pie
pero de manera inmóvil. Y la paciente comprobó que su estabilidad mejora al permanecer de pie, pero con los pies separados, lo que esto implicaría el aumento en la base de sustentación para poder mejorar la estabilidad. La exploración física mostró en este caso una disminución del tono de los músculos del miembro superior derecho, apreciable en movimientos pasivos de flexión y extensión, tanto del codo como de la muñeca. Se encontraron también signos similares en el miembro inferior derecho. Entonces vayamos registrando la implicación de las extremidades del cuerpo, las extremidades derechas del cuerpo. También al pedirle a la paciente que mantenga los brazos extendidos hacia adelante, se observaron signos de temblor en el lado derecho. Al pedirle que se toque la punta de la nariz con el dedo índice izquierdo, realizó el movimiento sin dificultad, pero cuando se trata de repetir esta maniobra con el dedo índice derecho, no llegó a la nariz o chocó contra ella debido a la contracción muscular irregular. Bueno, en otras palabras, vamos viendo que acá se va repitiendo una sintomatología que implica la marcha, que implica el equilibrio, que implica la estabilidad y que también implica el tono muscular con dificultades para algunas pruebas clínicas que implican la coordinación. Vemos que en este caso esas alteraciones se ven más afectadas cuando se involucra en las extremidades derechas que se corresponden con el hemisferio derecho del cerebelo. Recuerden que acá no vamos a tener un cruzamiento de las vías como si lo tenemos en la corteza cerebral para explicar la sintomatología. Repasamos estos conceptos relativos a las alteraciones del tono muscular, como es la hipotonía, la hipertonía, la atonía y la distonía, que es una combinación de hipertonía y de hipotonía. Llegamos ahora a la participación de los núcleos o de los ganglios basales en la organización del movimiento. Al respecto ya hemos tenido una clase, pero vamos a repasar algún aspecto que nos permita comprender la modulación que tienen estas estructuras que implican el caudado, el putamen, el globo pálido y otras estructuras como la sustancia nigra y el núcleo subtalámico. Se trata de núcleos que proyectan hacia los núcleos ventroanterior y lateral del tálamo y luego a la corteza motora suplementaria y la corteza prefrontal. También proyectan hacia la estructura o reciben, mejor dicho, aferencias de la sustancia negra del tronco cerebral en este sistema que hemos caracterizado como el sistema nigrio-estriado, donde en este núcleo presente a la altura del tronco es uno de los grandes centros productores de dopamina
y a través de este sistema de proyección hacia el estriado se va a proveer de este neurotransmisor de un modo correcto o satisfactorio, cosa que no ocurre en algunas enfermedades como el Parkinson, donde si bien vamos a encontrar sintomatología por déficit de dopamina, que altera el normal funcionamiento de estos núcleos basales. Este déficit viene generado de alteraciones en el sistema de la sustancia nigra y su proyección hacia el estrado. Bien, una forma también de entender cómo participan estas estructuras en el campo del movimiento se observan en enfermedades caracterizadas justamente por alteraciones del movimiento, como es la enfermedad de Parkinson, la corea de Huntington, entre otras. ¿Sí? Se trata de enfermedades donde aparecen movimientos indeseados, movimientos involuntarios, donde puede aparecer temblor, puede aparecer rigidez, o en el caso de la corea de Huntington se suma hasta muecas faciales o una serie de movimientos indeseados para la persona que se asemejan a una especie de baile. En esta imagen presente en el libro de Snell vamos a observar la retroalimentación de los circuitos en la organización del movimiento, donde vemos la participación de los ganglios basales, como acá lo estamos viendo en su conjunto, y las principales conexiones con las cuales va a influir sobre la actividad muscular y el movimiento. En este esquema nosotros vemos que el cuerpo estriado recibe aferencias de la corteza cerebral, como estamos viendo acá, también de otras estructuras, ¿sí? Desde la corteza cerebral secundaria, estructuras como el tálamo, el subtálamo y del tronco cerebral. Entonces ahí vamos a ver que va a recibir estas estructuras subcorticales, ¿no es cierto?, aferencias. Sin embargo, esta información que se recibe retornan a estas mismas estructuras motoras, ¿sí? Y sobre todo lo van a hacer a través del globo pálido, como nosotros vimos en la clase de los ganglios basales. Existe un retorno hacia estas estructuras superiores desde el globo pálido y finalmente desde los centros superiores, como es la corteza cerebral, se intenta alcanzar ahora a los núcleos motores de los nervios craneales y hacia la neurona motora en los segmentos medulares, ¿sí? Pero previamente ha habido toda una participación de estas estructuras subcorticales implicadas también en la modulación del movimiento. Finalmente, sabemos que siempre se trata de alcanzar los efectores para la producción o la concreción del movimiento. Por lo tanto, podemos decir ahora que la actividad de los ganglios basales se inicia con la información recibida de las áreas premotoras, motora suplementaria, motora primaria y sensitiva, como también el tálamo y el tronco cerebral.
Necesita entonces información de todas estas estructuras a las cuales después va a haber un retorno a través del globo pálido. Por eso la eferencia de los ganglios basales principal es a través del globo pálido, influyendo luego sobre las áreas motoras corticales y los centros que hemos referido. De este modo, los ganglios basales controlan los movimientos musculares al influir en la corteza cerebral, pero no tienen una acción directa a través de las vías descendentes al tallo y hacia la médula. También podemos decir que los ganglios basales, de este modo, participan en la regulación del movimiento voluntario y el aprendizaje de habilidades motrices. Por ejemplo, la habilidad presente en la escritura o habilidades deportivas o en el escaneo visual o de exploración de un objeto visualmente que requiere de los músculos oculares. Los ganglios basales contribuyen también en estas funciones de preparación e iniciación de los movimientos. Acá está bueno registrar estos dos componentes con los cuales participan los ganglios basales. Fíjense sobre todo en la iniciación de los movimientos, ya que a veces la clínica o ciertas enfermedades que involucran problemas del movimiento y que involucran los ganglios basales lo ponen en evidencia. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson es muy común una sintomatología que se la denomina freezing. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la marcha de un paciente, que es una marcha generalmente de pasos muy cortitos, se la denomina a veces una marcha festoneada, de pasos muy cortitos pero rápidos, pero ocurre que muchas veces el paciente se detiene por algún motivo y al momento de querer seguir caminando, a pesar de que hay un deseo, que hay una intención voluntaria de seguir caminando, digamos, para la persona extrañamente no logra dar el primer paso y pareciera que se queda congelado en esa situación o en esa posición. Esto de alguna manera empieza a mostrar desde un punto de vista clínico la implicación de los ganglios basales en la iniciación del movimiento. También participan en la preparación del movimiento. Esto se ha visto reflejado en cómo la actividad de las neuronas del globo pálido aumenta antes de que tengan lugar los movimientos propiamente activos, sobre todo los movimientos en los músculos distales de las extremidades, por ejemplo, la mano y el pie. ¿Y por qué se daría esta preparación o esta activación de las neuronas del globo pálido antes de que veamos la ejecución efectiva del movimiento? Bueno, la respuesta sería que los movimientos distales requieren que primeramente el tronco del cuerpo y las extremidades proximales estén colocadas en las posiciones apropiadas antes de que la corteza motora active los movimientos definidos para las manos y los pies.
En otras palabras, para que podamos tener movimientos activos, precisos, con las regiones más distales, como serían las manos o los pies, necesitamos tener en las estructuras proximales, ¿no es cierto?, como el tronco del cuerpo y las extremidades proximales, necesitamos tenerla en una posición apropiada. Por eso se dice que los ganglios basales también participan en esta función. Incluso se puede ver en lesiones corticales motoras que afectan a los movimientos definidos, ¿no? Estos movimientos distales, como todavía posibilita, digamos, o todavía se puede observar la ejecución de movimientos amplios o gruesos o de grandes masas musculares, ¿no es cierto?, que son las porciones proximales al cuerpo por la integridad de los ganglios basales. Por supuesto que cuando ya termina afectándose en los ganglios basales, ahí sí que vamos a tener una dificultad seria en la producción del movimiento que atañe tanto a las regiones distales como a las proximales. Bueno, acá tenemos representado en imagen las estructuras que participan como los grandes centros productores del neurotransmisor como es la dopamina. Acá podemos ver la sustancia negra que tiene una proyección hacia los ganglios basales. Es el gran centro proveedor de este neurotransmisor que en muchos problemas o enfermedades que afectan al movimiento se observa una disminución del neurotransmisor como la dopamina. ¿De acuerdo? Pero también hay estructuras que presentes en el tronco que van a proyectar dopamina hacia la corteza en general, particularmente la corteza prefrontal. En este caso, cuando aquí tenemos un exceso de dopamina, ¿de acuerdo? Ahora el exceso de dopamina muchas veces se vincula con algunas enfermedades, no de manera monocausal, sino que el exceso de dopamina está asociado a enfermedades del espectro de la esquizofrenia. Por ejemplo, ¿no?, con toda la sintomatología dura que suelen tener estas enfermedades, como por ejemplo las alucinaciones o trastornos del pensamiento. Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, a veces en el tratamiento de enfermedades que implican las estructuras de los núcleos basales, basadas justamente en incrementar los niveles de dopamina, muchas veces esto puede producir alguna sintomatología que implica un aumento de la dopamina en la corteza prefrontal. Inversamente, en el tratamiento de enfermedades como por ejemplo la esquizofrenia, que se va a tratar con sustancias bloqueantes de los receptores dopaminérgicos justamente para disminuir el nivel de dopamina que hay en la región prefrontal, estos tratamientos muchas veces traen aparejado a algunos problemas del movimiento, a algunos problemas de tipo parkinsoniano o discinesias o alteraciones tardíos en el campo del movimiento que incluso muchas veces esto se va a observar como cierta rigidez, como lentitud o como movimientos involuntarios, algunos de ellos observables como suele ser presentes en los labios
que pueden afectar el habla. Entonces, bueno, esto para entender cómo es delicado el manejo farmacológico de enfermedades hasta lograr el equilibrio necesario para obtener un beneficio. En esta imagen, que en realidad es una fotografía tomada de un video de una persona que evaluamos en el servicio de neuropsicología de nuestra facultad, estamos viendo una persona con enfermedad de Parkinson, donde se le está administrando una serie de pruebas, como por ejemplo escribir una frase que nosotros estamos viendo acá, que la frase, fíjense el tamaño que tiene la letra, de acuerdo, que es un tamaño bastante grande porque está en un estadio inicial, porque en la medida de que van ganando terreno los síntomas y los temblores se empiezan a hacer mucho más evidentes, como ustedes están viendo aquí, la persona está haciendo un dibujo con líneas festoneadas, líneas que no logran conservar el trazo recto, pero sí logra conservar el trazo preciso. Entonces esto quiere decir que de alguna manera la corteza cerebral está intacta porque la persona logra escribir correctamente la frase, además de comprender la consigna, logra hacer los dibujos con corrección, con precisión, pero lo está haciendo con la imprecisión del trazo festoneado y la escritura, que en este caso es una escritura de tamaño más grande, en la medida que avanza la enfermedad se va pasando hacia la micrografía, es decir, se empieza a escribir de un modo tan chico, a veces llega a ser ilegible la escritura porque de esa forma se intenta tener un mayor control del festoneo o del efecto que tienen los temblores y la rigidez muscular al momento de la ejecución de movimientos finos. Otras enfermedades que de alguna manera enseñan respecto de la funcionalidad que tienen estas estructuras es la enfermedad de Huntington, ¿sí? Que es una enfermedad hereditaria que tiene una serie de movimientos completamente involuntarios de las extremidades y de las contracciones del rostro, por eso se producen muchas muecas faciales, hasta que el paciente puede llegar a tener serias dificultades incluso para hablar, para deglutir. Se trata de una enfermedad bastante invalidante para las personas con dificultades en la integración, justamente por esto, que además tiene impacto a nivel psicológico. Por eso es de esperar que a veces las personas pueden llegar a deprimirse o a desarrollar algunas ideas de tipo tanáticas en relación a no querer vivir. ¿De acuerdo? También puede ocurrir la aparición de una demencia progresiva que termina afectando la memoria, la capacidad intelectual. En este tipo de enfermedades hay una degeneración de las neuronas que secretan GABA, que secretan sustancia P y acetilcolina de la vía estriado sustancia nigra o nigro estriado. La tomografía computada, por otro lado, que se ha visto que es una técnica de neuroimagen que nos va a aportar información anatómica, empieza a mostrar cómo los ventrículos laterales, que ustedes ya saben que son
cavidades importantes que se pueden llegar a observar incluso desde un punto de vista de la macroscopía, como se ha visto en los prácticos. Estos ventrículos se empiezan a dilatar, es decir, empiezan a aumentar en tamaño y esto es facilitado por la degeneración de los núcleos caudados que van perdiendo justamente tamaño, espacio que lo gana entonces la dilatación de los ventrículos laterales. En otras palabras, sin la debida influencia limitante de los ganglios basales, las neuronas motoras superiores que están presentes en la corteza pueden ser activadas por señales inapropiadas. Esto, imagínense, si llegan señales inapropiadas, se va a producir una serie de movimientos en relación a esas señales también inapropiados y esos movimientos suelen tener naturaleza balística o coreica, que se llama, que significa movimientos similares a un baile, con contorsión del cuerpo, pero se trata de movimientos absolutamente indeseados, involuntarios para la persona, como aquí estamos viendo en esta representación de la figura. Además, hemos hecho referencia a que muchas de estas enfermedades suelen producir mucha otra sintomatología, a pesar de que la principal suele observarse en el campo del movimiento, pero como se trata de alteraciones que escapan al control de las personas, esto seguramente tiene un impacto secundario a nivel psicológico, a nivel anímico, a nivel conductual, con la tendencia a crear dependencia funcional. Y por supuesto que esto muchas veces lleva a las personas a verse muy afectadas psicológicamente, demandando también asistencia por estos componentes secundarios a la sintomatología principal. Llegamos ahora a la corteza motora, donde acá hablar de corteza motora, esto nos lleva a toda la región frontal, donde vamos a ubicar en primer lugar la circunvolución frontal ascendente, que la tenemos acá representada. En general, las áreas motoras las van a ver ustedes con una coloración más vinculada al celeste. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la circunvolución frontal, motora frontal primaria, que tiene funciones estrictamente motoras. Por delante vamos a ver la corteza premotora, como vemos aquí, y también una porción pequeña a nivel superior y con alcance en la región medial, que estaría ahí presente la corteza motora suplementaria. Desde una vista superior, acá estamos viendo toda la circunvolución frontal ascendente con funciones primarias motoras. Estamos viendo la corteza premotora y la representación de la corteza motora suplementaria. ¿Sí? Todas estas estructuras ya las vamos a ver un poco más en detalle. Por ahora las ubicamos anatómicamente en el lóbulo frontal. Que también de paso vemos la ocupación que tiene en este lóbulo las regiones prefrontales, que ustedes ven que es una
porción bastante considerable, ya que se trata de estructuras que implican funciones mucho más complejas relativas a la planificación, la elaboración de metas, comportamientos estratégicos, comportamientos secuenciales, también la posibilidad de verificar, de corregir las propias acciones, entre otras funciones de cuyo interés está centrado sobre todo en la clínica, particularmente neuropsicológica, ya que mucha de la sintomatología prefrontal también suele manifestarse en el campo de la conducta, en el campo de la personalidad, de las decisiones, en el campo de la cognición social, y esto con frecuencia suele confundir al psicólogo, y es acá cuando muchas veces se observa que este tipo de sintomatología impone condiciones a la psicoterapia, porque se intenta un abordaje psicológico muchas veces de algunas dificultades o fallos de tipo funcional y de carácter prefrontal. Pero bueno, estos son temas más bien vinculados a la clínica que se van a poder desarrollar en años posteriores. Sí corresponde acá ubicar una estructura como es el área de Broca implicado en el lenguaje, es decir, ya en movimientos específicos para poder expresarnos verbalmente. Para esto también lo vamos a ver en próximas clases relativo al lenguaje. La corteza motora primaria. Fíjense que esta corteza proyecta hacia las motoneuronas del tronco a través del tracto córtico vulvar y hacia motoneuronas de la médula espinal a través del tracto córtico espinal, ¿sí? Asociada a la vía piramidal. Fíjense que se trata de una proyección directa, más o menos equiparable a una autopista entre la corteza motora primaria y las neuronas motoras presentes en los distintos segmentos de la médula espinal, particularmente en la región de la sustancia gris anterior, donde se ubican las neuronas motoras. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la corteza motora, donde se encuentra el cuerpo neuronal, puede existir axones que llegan a tener hasta 1 metro de largo, ya que ese axón parte desde la corteza cerebral e intenta alcanzar los distintos niveles de segmentos de la médula espinal. Todo esto para alcanzar rápidamente, llevar información rápidamente para el movimiento, para el control de la musculatura distal, para los movimientos finos y el movimiento reflejo. Ahora bien, esta corteza motora recibe aferencias también, como ya se ha visto, del cerebelo, del tálamo y de áreas motoras subyacentes como la corteza premotora y la suplementaria que ya vamos a ver. En esta corteza motora primaria también existe lo que se llama el homúnculo motor, que es una representación topográfica de las distintas partes del cuerpo, en donde vamos a ver que ese homúnculo tiene una representación invertida, es decir, en las porciones del cuerpo superiores, como podrían ser la musculatura de la cara, de la boca, del cuello, va a tener una representación en el homúnculo motor en las regiones inferiores. Además,
La corteza motora primaria, como toda la corteza, está compuesta por columnas corticales para justamente facilitar un procesamiento en distintos niveles que también permita una actuación de algún grado, en algún modo reflejo. La lesión de estas estructuras pueden provocar alteraciones graves del movimiento, sí, como movimientos de manipulación, como de apoyo, de enderezamiento, etc. Piensen que estamos hablando de lesiones que afectarían a las áreas desde donde parte la información directamente a las neuronas motoras para alcanzar el efector que concretiza el movimiento. Respecto de la corteza premotora, esta proyecta a las motoneuronas en la médula espinal a través del tracto piramidal y su función es la de planificación y contextualización del movimiento. Y esto es importante entender ya que el movimiento siempre se realiza en un espacio, ¿no es cierto?, que requiere de una adecuada contextualización para la ejecución del movimiento. Además que requiere de una adecuada planificación, ya que un movimiento, por más sencillo que sea, va a implicar numerosos músculos que deben poder actuar de un modo sincronizado y sinérgico. Piensen ustedes nomás que para hablar estamos implicando alrededor de 110 músculos, la mayoría presentes en la articulación orofonatoria, ¿de acuerdo? Lo que implica que debe existir un programa que ejecute de manera muy precisa los movimientos del habla y podamos producir los sonidos correspondientes a las palabras que queremos producir. ¿Sí? Esto es para tener simplemente lo complejo, una idea de lo complejo que puede llegar a ser la planificación del movimiento. Esta corteza también controla la musculatura proximal y la secuencia del movimiento, por lo cual su lesión puede provocar paresia, con un relativo adormecimiento o dificultad en la sensibilidad con deterioro de los movimientos finos. Luego tenemos la región motora suplementaria, que habíamos dicho que también tenía un alcance en la porción medial del lóbulo frontal, por eso que sus áreas adyacentes alcanzan a la corteza del cíngulo, que es una estructura que también está implicada en el procesamiento de la información afectiva emocional. Pero bueno, esta corteza motora suplementaria participa también en la planificación del movimiento, en especial en respuesta a estímulos sensitivos. Recibe aferencias también de los ganglios basales, como hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, donde vimos que está implicado los ganglios basales en las aferencias hacia la corteza motora, por los déficits de estas estructuras se puede llegar a observar lentitud, pobreza de movimientos o fallos de iniciativa. Por el contrario, su lesión va a provocar fallos de movimientos espontáneos y de coordinación de ambas manos. También reconocemos otras áreas
como la región de los movimientos oculares y la región parietal posterior. Se trata de áreas que tienen funciones motoras muy especializadas como los movimientos oculares y el control visual del movimiento, que esto implica más justamente la región parietal. ¿Sí? Luego, los movimientos oculares sabemos que involucran distintas estructuras, desde los músculos extraoculares hasta la corteza frontal. Si no se logra este control, que es un control que implica una debida planificación, contextualización, secuenciación, etcétera, pero si no hubiera este control, aparece la visión doble, la visión borrosa o la percepción de imágenes oscilantes, ¿sí? Como si se tratara de una pantalla que tiene una oscilación o un movimiento que nos impide una adecuada fijación de la visión. La alteración de los núcleos oculomotores 3, 4 y 6 de los pares craneales que ya hemos visto hacia los músculos extraoculares es una de las principales causas justamente de la diplopía o de la visión doble. Bueno, es importante ahora detenernos en la corteza cerebral primaria, donde habíamos dicho que había una representación del cuerpo, una representación topográfica, que la llamábamos el homúnculo motor. Esto significa que en la circunvolución frontal ascendente, como estamos viendo aquí, si hacemos un corte de esa circunvolución y la representamos en esta otra imagen, vamos a ver que la circunvolución tiene distintos sectores que refieren a una parte del cuerpo. Si esta representación cortical nosotros la trasladamos al dibujo de una figura humana, obtenemos el homúnculo motor, que es un hombrecito donde tiene algunas particularidades, como por ejemplo, estamos viendo aquí, fíjense ustedes, el aumento notable del tamaño de la boca, de la lengua y también de las manos. ¿Esto qué quiere decir? Que de algún modo la corteza cerebral le otorga mayor representación cortical o le otorga mayor tejido a las áreas que tienen mayor importancia funcional. En este caso, para el movimiento, fíjense la implicación que tienen las manos por la ejecución fina, pero también la implicación que tiene la boca, la lengua, porque son muy necesarios para el habla. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el homúnculo motor, que además recuerden que tiene una representación invertida, a pesar de que acá lo estamos viendo derecho al homúnculo. Como principio a saber entonces es que la representación del cuerpo en la corteza cerebral primaria es directamente proporcional a la importancia funcional de cada una de las partes. Del mismo modo, lo vemos en el homúnculo ahora somatosensorial, que tiene su representación en la circunvolución parietal ascendente o posterior a la cisura central o de Rolando. Por lo tanto, si extraemos ahora esa circunvolución, ¿sí? La podemos ver acá en imagen, donde también tendríamos una representación de las distintas partes del cuerpo, y el hombrecito o el homúnculo que se formaría tendría esta forma,
donde también estamos viendo el gran tamaño que tiene la cabeza, que acá se suma también el tamaño de la boca, de la lengua, de las orejas, por la implicación funcional que tiene, también el lenguaje para el cual nosotros necesitamos tener información sensitiva. Recuerden cómo se puede llegar a alterar el movimiento cuando no tenemos una debida información sensitiva. Así como yo les he dado ejemplos de a veces cómo durmiendo se nos puede dormir un brazo y luego cómo nos cuesta mover adecuadamente el brazo, a veces también hemos tenido experiencias a lo mejor con el dentista en donde con una anestesia que puede haber llegado a haber tomado a lo mejor también la lengua o alguna musculatura facial. Esto quiere decir que no es que esté deprivado el movimiento, pero al no tener una correcta inferencia sensitiva, ustedes habrán podido comprobar cómo cuesta un movimiento adecuado y preciso. Del mismo modo, acá también estamos teniendo una representación importante en tamaño de las manos, porque se cumple este principio que decimos que la representación del cuerpo es directamente proporcional a la importancia funcional de cada una de las partes. Bueno, para finalizar este video, yo les dejo aquí a modo de síntesis esta tabla que está tomado de la bibliografía de Parves que ustedes tienen en mano, simplemente para hacer una síntesis de la importancia que tienen estas estructuras corticales como la corteza motora primaria, la corteza premotora y la corteza motora suplementaria, tanto las aferencias como las eferencias, y lo que más nos importa es comprender las principales funciones de cada una de estas estructuras. Como hemos visto, entonces, se trata de las estructuras que finalmente, después de haber recibido múltiples aferencias, van a intentar alcanzar ahora sí a las neuronas motoras para la ejecución o la concreción del movimiento, por supuesto con todas aquellas influencias que van a recibir a lo largo de su trayectoria. De esta manera hemos ido intentando comprender no solamente la organización integral del movimiento y distintos componentes, sino la participación de distintas estructuras estudiadas o presentadas también en distintos niveles jerárquicos, como hemos visto desde niveles superiores hacia niveles inferiores, y ahora en este video hemos ido siguiendo el camino inverso con algún detalle añadido. Por eso es que terminamos en la corteza cerebral.